Excellencies, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor and great pleasure for me to welcome you to our National Day celebration through this virtual channel. This year has been particularly challenging for all of us in this era of disruption where multilateralism is under threat, compounded by the COVID-19 pandemic, accelerating climate change, and rising inequality. Thailand, Peru, Latin America, and the rest of the world have found ourselves in an unprecedented, difficult situation. However, it has also presented us with an opportunity to emerge stronger, more resilient, and more equitable than before. Excelencias, miembros del cuerpo diplomático, distinguidos invitados, damas y caballeros. Es un honor y un gran placer darles la bienvenida a nuestra celebración del Día Nacional a través de este medio virtual. Este año ha sido particularmente desafiante para todos nosotros. En esta era de disrupción, donde el multilateralismo está amenazado, agravado por la pandemia de la COVID-19, el cambio climático acelerado y la creciente desigualdad, Tailandia, Perú, América Latina y el resto del mundo se han encontrado en una difícil situación sin precedentes. Sin embargo, esta situación también nos ha brindado la oportunidad de emerger más fuertes, más resilientes y más equitativos que antes. For all Thais, the 5th of December is an auspicious day that marks three important occasions. Firstly, it is the birth anniversary of our late King Rama IX, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, whom we consider as the father of our nation. Thus, secondly, we also celebrate today as the National Father's Day of Thailand, and thirdly, the National Day of our country. His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great reigned over Thailand for more than 70 years. Before his passing on 13 October of 2016, he remains an important pillar of peace, security, and stability for the Thai people. Para todos los tailandeses, el 5 de diciembre es un día auspicioso que marca tres fechas importantes. En primer lugar, es el aniversario del natalicio de nuestro difunto rey, Rama IX, Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej el Grande, a quien consideramos como el padre de nuestra nación. En segundo lugar, hoy celebramos el Día Nacional del Padre de Tailandia y en tercer lugar, el Día Nacional de nuestro país. Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej el Grande reinó en Tailandia durante más de 70 años, hasta antes de su fallecimiento el pasado 13 de octubre de 2016. Él sigue siendo un pilar importante de paz, seguridad y estabilidad para el pueblo tailandés. His Majesty has dedicated his life to the development of Thailand, and in 1974, he introduced the sufficiency economy philosophy of the SEP, which is a holistic and balanced approach to sustainable development that takes into consideration the achievement of economic growth and the needs of the local environment based on reasonableness, moderateness, prudence, and practicality. Su Majestad ha dedicado su vida al desarrollo de Tailandia y en 1974 introdujo la filosofía de la economía de suficiencia, o la SEP, que es un enfoque holístico y equilibrado del desarrollo sostenible que toma en consideración el logro del crecimiento económico y las necesidades del entorno local, basado en la sensatez, la moderación, la prudencia y la practicidad. Guided by the philosophy of SEP, His Majesty had implemented over 4,000 development projects that focuses mainly in the agricultural sectors, such as sustainable farming techniques,
soil improvement and water resource management projects. In 2013, the United Nations General Assembly adopted a resolution declaring every 5th of December World Soil Day to raise awareness on the economic and social significance of good soil management and to commemorate the late king for his lifelong work on soil utilization, research, and soil preservation for sustainable development. Guiado por la filosofía de la SF, Su Majestad implementó más de 4.000 proyectos de desarrollo que se enfocan principalmente en el sector agrícola, como técnicas de cultivo sostenibles, proyectos de mejoramiento de suelo y la gestión de recursos hídricos. En el 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que declara cada 5 de diciembre como el Día Mundial del Suelo, para crear conciencia sobre la importancia económica y social de una buena gestión del suelo, y para conmemorar al difunto rey por su trabajo de toda la vida en la utilización, la investigación y preservación del suelo para el desarrollo sostenible. As the COVID-19 pandemic is the most daunting challenge of our time, which has hampered our progress on achieving the 2030 Sustainable Development Goals, the legacy of His Majesty serves as a valuable approach to sustainable development that could form immunity and build resilience from external shocks, and a guide to inventing creative solutions to the socio-economic challenges of our time. Dado que la pandemia de la COVID-19 es el desafío más abrumador de nuestro tiempo, que ha obstaculizado nuestro progreso en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, el legado de la filosofía de Su Majestad el Rey Bhumipol el Grande sirve como un enfoque valioso para el desarrollo sostenible, que podría generar inmunidad y construir resiliencia frente a los golpes externos, así como una guía para inventar soluciones creativas a los desafíos socioeconómicos de nuestro tiempo. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Thailand is preparing to live in a post-COVID society, in a post-vaccine world. For that to happen, science, technology, and innovation will play a key role in post-COVID-19 recovery by boosting higher level of productivity and efficiency to ready the Thai economy for recovery in 2021. Social and technological innovation must be combined to deliver new normal solutions and to promote sustainability and resilience from within. Excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros, Tailandia se está preparando para vivir en una sociedad post-COVID, en un mundo post-vacuna. Para que eso suceda, la ciencia, la tecnología y la innovación jugarán un papel clave en los planes de recuperación posteriores al COVID-19, al impulsar un mayor nivel de productividad y eficiencia, para preparar la economía tailandesa para su recuperación en el 2021. La innovación social y tecnológica debe combinarse para ofrecer soluciones de la nueva normalidad y promover la sostenibilidad y la resiliencia desde dentro. In 2020, Thailand's economy contracted by 12.2%. However, there have been many pockets of growth visible in the Thai economy, particularly in the construction, finance, and insurance and media sectors, among others. With strengths in the financial system, market size, business dynamism, and healthcare system, Thailand has shown great resilience during the pandemic. We proudly rank 21st in the World Bank's Ease of Doing Business and 44th in WIPO's Global Innovation Index. En el 2020, la economía de Tailandia se contrajo un 12.2%. Sin embargo, ha habido muchos focos de crecimiento visibles en la economía tailandesa
en los sectores de construcción, finanzas, seguros y medios de comunicación, entre otros. Con fortalezas en el sistema financiero, tamaño del mercado, dinamismo empresarial y sistema de salud, Tailandia ha mostrado una gran capacidad de recuperación durante la pandemia. Estamos orgullosos de ocupar el puesto 21 en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial y el puesto 44 en el índice mundial de innovación de la OMPI. We have implemented economic measures worth 2.2 trillion baht, which is equivalent of 70.6 billion US dollars, equivalent to approximately 12% of our GDP, to mitigate the impact of the outbreak on the livelihoods of our people, as well as to balance maintaining economic activity and public health measures. The three phases of economic relief packages includes soft loans, debt moratoriums, and cash handouts. Hemos implementado medidas económicas por valor de 2.2 billones de bahts, que son 70.6 mil millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 12% de nuestro PBI, para mitigar el impacto de la pandemia en la vida de nuestra gente, así como para equilibrar la actividad económica y las medidas de salud pública. Las tres fases de los paquetes de ayuda económica incluyeron préstamos blandos, moratorias de deuda y donaciones de efectivo. Thailand has been very successful in preventing the widespread transmission of COVID-19 and, like Peru, advocates for COVID-19 vaccines to be distributed equitably as a global public good. We employed a whole of society approach that includes effective disease control measures, a strong medical sector, inclusive and rapidly responsive public health system that we spent 40 years building up, village health volunteers and food security. Now, we rank among the top 5 countries with the highest COVID-19 recovery index by the WHO and are well positioned and safe to further drive growth, trade and investment. Tailandia ha tenido mucho éxito en la prevención de la transmisión generalizada de la COVID-19 y, al igual que el Perú, aboga porque las vacunas COVID-19 se distribuyan de manera equitativa, como un bien público mundial. Empleamos un enfoque de toda la sociedad que incluye medidas efectivas de control de enfermedades, un sector médico fuerte, un sistema de salud público inclusivo y de respuesta rápida que hemos construido en los últimos 40 años, un sistema de voluntarios de aldeas y seguridad alimentaria. Ahora, estamos entre los 5 principales países con el índice de recuperación de COVID-19 más alto de la OMS y estamos bien posicionados y seguros para impulsar aún más el crecimiento, el comercio y la inversión. Attracting foreign investment is the central strategy to achieve the Thailand 4.0, to transform the Thai economy towards a value-based and innovation-driven economy while ensuring economic inclusiveness. At its heart is the development of the Eastern Economic Corridor, or EEC zone, a flagship project with the development of targeted technologies and S-curve industries that coincide with and become more relevant in a post-COVID-19 world that will be more science-based, digitally transformed and health-conscious. The EEC will bolster Thailand's economic resilience to respond to new waves of uncertainty and challenges by adopting advanced technology and innovation in production and services, especially in the medical, food, agricultural, logistics, and digital sector. Atraer la inversión extranjera es la estrategia central para lograr el objetivo de Tailandia 4.0, de transformar la economía tailandesa hacia una economía basada en valores e impulsada por la innovación, mientras que se garantiza la inclusión económica.
En su corazón está el desarrollo del Corredor Económico del Este o Zona EEC, un proyecto insignia con el desarrollo de tecnologías específicas e industrias de curva en S que coinciden y se vuelven más relevantes en un mundo post-COVID-19, el cual será más científico, transformado digitalmente y consciente de la salud. La EEC reforzará la capacidad de recuperación económica de Tailandia para responder a las nuevas oleadas de incertidumbre y desafíos mediante la adopción de tecnología avanzada e innovación en la producción y los servicios, especialmente en los sectores médico, alimentario, agrícola, logístico y digital. The EEC covers three major provinces in the eastern part of Thailand, specifically for infrastructure development that includes high-speed railway to connect three major international airports, which will transform Thailand as the center stage of global logistics boom. As the pandemic has highlighted the importance of digital technology to support livelihoods, conduct business, and save lives, we have solutions such as the innovation of medical assistant robots to help doctors and nurses take care of patients. The government has also worked with farmers and entrepreneurs to improve their online literacy and skills on digital platforms, as well as enabling the use of e-commerce and access to a wider market. La EEC cubre tres provincias importantes en la parte oriental de Tailandia, especialmente para el desarrollo de infraestructura que incluye proyectos ferroviarios de alta velocidad para conectar tres aeropuertos internacionales importantes, lo que transformará a Tailandia en el escenario central del boom logístico global. Dado que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de la tecnología digital para respaldar los medios de vida, realizar negocios y salvar vidas, hemos desarrollado activamente soluciones digitales, como la innovación de los robots auxiliares médicos para ayudar a los médicos y enfermeras a atender a los pacientes. El gobierno también ha trabajado con agricultores y empresarios para mejorar su alfabetización en línea y sus habilidades en plataformas digitales, además de permitir el uso de comercio electrónico y el acceso a un mercado más amplio. As the eighth most biodiverse country in the world and the 11th largest food exporter globally, the EEC is developing a bio-based pilot plant factory for high-value bio-based products to top up Thailand's world-class food industry and become Asia's hub for bioeconomy. In the absence of tourists, Thailand took this advantage to improve the quality of tourism by expanding e-commerce applications. We recently welcomed its first foreign tourists since the borders were closed due to COVID-19 in March 2020. As of now, Peruvians can apply for a tourist visa from the Royal Thai Embassy, where they can stay and travel in Thailand up to 90 days. Como el octavo país con mayor biodiversidad del mundo y el 11º exportador de alimentos a nivel mundial, la EEC está desarrollando una planta piloto biobase para productos de base biológica de alto valor, para completar el ecosistema de la industria alimentaria de clase mundial de Tailandia y convertirse en el hub de Asia para la bioeconomía. En ausencia de turistas, Tailandia aprovechó esta ventaja para mejorar la calidad de los servicios turísticos, ampliando las aplicaciones de comercio electrónico. Recientemente, recibimos a los primeros turistas extranjeros desde que se cerraron las fronteras en marzo de 2020 debido a la COVID-19. A partir de ahora, los peruanos pueden solicitar una visa de turista en la Embajada del Reino de Tailandia y pueden permanecer y viajar a Tailandia hasta por 90 días. All this attests to Thailand's forward-looking vision to strengthen Thailand's status as a coveted logistics, services, tourism, and investment hub
It will be a long road to recovery after COVID-19, but as long as we remain committed, we will rebound and emerge with a stronger sense of resilience and solidarity. Todo esto da fe de la visión de futuro de Tailandia, de fortalecer el estatus del país como un codiciado centro de logística, servicios, turismo e inversiones. Será un largo camino hacia la recuperación después de la COVID-19, pero mientras sigamos comprometidos, nos recuperaremos y emergeremos con un sentido más fuerte de resiliencia y solidaridad. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I wish now to shift to the topic of the growing bilateral relations between Thailand and Peru. This year marks an auspicious occasion, the 55th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between both countries. Over 5 decades, our two countries have always enjoyed amicable ties, cultivated through constructive and dynamic cooperation at all levels. There have been several exchanges of high-level bilateral state and official visits. In 1993, the King Rama X, then Crown Prince of Thailand, paid a state visit to Peru. In April 2019, Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirinthorn paid an official visit to Peru, where she met with former President Martin Vizcarra. Excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros, ahora deseo pasar al tema de las crecientes relaciones bilaterales entre Tailandia y Perú. Este año marca una ocasión propicia, el 55º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante 5 décadas, nuestros dos países siempre han disfrutado de lazos de amistad, cultivados a través de una cooperación constructiva y dinámica a todos los niveles. Ha habido varios intercambios de visitas bilaterales, de Estado y oficiales de alto nivel. En 1993, el rey Rama X, entonces príncipe heredero de Tailandia, realizó una visita de Estado al Perú. En abril de 2019, Su Alteza Real, la princesa Maha Chakri Sirindong, realizó una visita oficial a Perú, donde se reunió con el expresidente Martín Vizcarra. There have been 3 state visits by the presidents of Peru to Thailand. The latest one was in 2013 by President Ollanta Humala, at the time which leaders of both governments then agreed to upgrade their bilateral ties to strategic partnership. Peru is the only Latin American country that is Thailand's strategic partner. In 2011, the Early Harvest Scheme under the Free Trade Agreement between Thailand and Peru took effect, covering 70% of goods traded between our two countries. Currently, Peru is Thailand's 5th largest trading partner in South America, and Thailand is Peru's #1 trading partner among ASEAN countries. As economic relations are a key driving force of our relations, we intend to further enhance our trade volume and promote even greater business opportunities. Ha habido 3 visitas de Estado de los presidentes de Perú a Tailandia. La última fue en 2013 por el presidente Ollanta Humala, momento en el que los líderes de ambos gobiernos acordaron actualizar sus vínculos bilaterales a asociación estratégica. Perú es el único país latinoamericano que es socio estratégico de Tailandia. En el 2011 entró en vigencia el protocolo de cosecha temprana bajo el Tratado de Libre Comercio entre Tailandia y Perú, el cual cubre el 70% de los bienes comercializados entre nuestros dos países. Actualmente, Perú es el 5º socio comercial de Tailandia en América del Sur, y Tailandia es el socio comercial número 1 del Perú entre los países de la ASEAN.
dado que las relaciones económicas son una fuerza impulsora clave de nuestras relaciones, tenemos la intención de mejorar aún más nuestro volumen comercial y promover mayores oportunidades comerciales. At people-to-people level, each year there is an increasing number of Thai tourists visiting Peru and Peruvian tourists visiting Thailand. In recent years, with support from Ministry of Foreign Affairs and development agencies of both countries, the new development cooperation program of 2021 to 2023 will include cooperation in alternative development, community-based tourism, gastronomy tourism, science and technology, public health and human resource development. In November 2020, we signed the MOU on space technology and applications between GISDA of Thailand and CONIDA of Peru, the first of its kind to be signed by Thailand and a Latin American country. A nivel interpersonal, cada año hay un número creciente de turistas tailandeses que visitan Perú y turistas peruanos que visitan Tailandia. En los últimos años, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y agencias de desarrollo de ambos países, el nuevo Programa de Cooperación al Desarrollo 2021-2023 incluirá cooperación en desarrollo alternativo, turismo comunitario, turismo gastronómico, ciencia y tecnología, salud pública y desarrollo de recursos. En noviembre de 2020, firmamos el Memorando de Entendimiento sobre Tecnología y Aplicaciones Espaciales entre el JITSA de Tailandia y el CONIDA de Perú, el primero de este tipo firmado por Tailandia con un país latinoamericano. As we share similar development objectives under the South-South Cooperation Framework, Thailand stands ready not only to deepen our existing areas of collaboration with Peru, but also to explore new avenues of mutual interest and to work side by side with Peru in the midst of COVID-19 by sharing our best practices and knowledge in handling the spread of the pandemic. Mientras compartimos objetivos de desarrollo similares en el marco de la cooperación sur-sur, Tailandia está lista no solo para profundizar nuestras áreas de colaboración existentes con Perú, sino también para explorar nuevas vías de interés mutuo y trabajar juntos con el Perú en medio de la COVID-19, al compartir nuestras mejores prácticas y conocimientos para manejar la propagación de la pandemia. On the multilateral level, Thailand and Peru have long engaged in a variety of international and regional frameworks. We intend to maintain our exchange of support within the UN-related fora and continue to participate meaningfully in the Forum for East Asia Latin America Cooperation, FELAC, as well as the Pacific Alliance, of which we are an observer state. Similarly, we were pleased to welcome Peru's accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. During Thailand's ASEAN chairmanship in 2019, we also hope to cooperate more closely with Peru in preparation for and during Thailand's chairmanship of APEC, Asia Pacific Economic Cooperation in 2022. A nivel multilateral, Tailandia y Perú se han involucrado durante mucho tiempo en una variedad de marcos internacionales y regionales. Tenemos la intención de mantener nuestro intercambio de apoyo dentro de los foros relacionados con la ONU y continuar participando de manera significativa en el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este, FEALAC, así como en la Alianza del Pacífico, de la cual somos un Estado observador. Del mismo modo, nos complace dar la bienvenida a la adhesión del Perú al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático,
durante la presidencia de la ASEAN de Tailandia en el 2019. También esperamos cooperar más estrechamente con Perú en la preparación y durante la presidencia de Tailandia del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico APEC en el 2022. As we commence another milestone of our diplomatic relations, which will span into 2021, I wish to express my warmest wishes in advance to all Peruvians who are preparing to commemorate the bicentennial of Peru's independence next year and reiterate Thailand's commitment to fostering a closer relationship with Peru in all dimensions. Such ties will serve as a strong foundation for the advancement of our mutual interest and friendship in many more years to come. Al comenzar otro hito de nuestras relaciones diplomáticas, que se extenderá hasta el 2021, deseo expresar mi más cálido deseo de antemano a todos los peruanos que se preparan para conmemorar el bicentenario de la independencia del Perú el próximo año y reiterar el compromiso de Tailandia de fomentar una relación más estrecha con el Perú en todas las dimensiones. Dichos lazos servirán como una base sólida para el avance de nuestros intereses mutuos y nuestra amistad por muchos años más. Lastly, I would also like to thank the Peruvian Federation of Muay Thai and the Copesvera Arts Dance School for participating in our National Day event with wonderful traditional Thai performances. Por último, también me gustaría agradecer a la Federación Peruana de Muay Thai y la Escuela de Danza Copesvera Arts por participar en nuestro evento del Día Nacional con maravillosas actuaciones tradicionales tailandesas. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, may I now propose a toast to the 55th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Thailand and the Republic of Peru. May our relations serve as a strong foundation for the advancement of our mutual interest and friendship in many more years to come. Excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros, quisiera ahora proponer un brindis por el 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Reino de Tailandia y la República del Perú. Que nuestras relaciones sirvan como una base sólida para el avance de nuestros intereses mutuos y nuestra amistad por muchos años más.